En el episodio anterior habíamos hablado sobre la Tierra en movimiento, sin que lo notásemos desde nuestra posición. Para ello debemos comprender que la Tierra está sometida a movimientos de diversa índole. Los principales movimientos de la Tierra se definen con referencia al Sol y son rotación y traslación, que aprendimos en el colegio. Pero, ¿conocías el movimiento de precesión, nutación, bamboleo de Chandler y la precesión del perihelio? Ahora, abre tu mente a buscar y considerar algunos conceptos fascinantes. Hola mi gente, sean todos bienvenidos a otro episodio de Se me quema el coco. El día de hoy les traigo un episodio interesante. Vamos a hablar de los movimientos de la Tierra, de ese ballet cósmico que nos muestra que jamás hemos estado en el mismo sitio, aunque pensemos que sí estamos quietos en reposo en algún lugar del planeta. Quédate conmigo para dejar volar nuestra imaginación. Te recomiendo que te sientes con tu bebida favorita y prepárate a escuchar este tema muy interesante, donde verás por qué nunca hemos estado quietos o estáticos en el mismo sitio, así creamos que es cierto. Comenzamos. No es terror. No son teorías de conspiración. No son chistes. Aquí hablamos de todo un poco. Por eso se me quema el coco. ¡Oh, no! Con su anfitrión, Rafael del Río. ¡Cállate que no puedo oír mi cerebro! Se me quema el coco. Para empezar, vamos a hablar del movimiento de rotación. ¿Qué es realmente? La primera referencia tomada por el hombre fue el Sol, cuyo movimiento aparente se origina en la rotación de la Tierra, que a su vez determina el día y la noche, dando la impresión que el cielo gira alrededor del planeta. En el uso coloquial del lenguaje se utiliza la palabra día para designar el periodo que en astronomía se llama día solar y se corresponde con el tiempo solar. La rotación es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre el eje terrestre que corta la superficie en dos puntos llamados polos. Este giro es de oeste a este, o sea que para un observador situado en el espacio sobre el polo norte terrestre, este movimiento es levogiro, contrario al de las manecillas del reloj, y una vuelta completa, tomando como referencia las estrellas, dura 23 horas con 56 minutos y 4.1 segundos y se denomina día siderio. Si tomamos como referencia al Sol, el mismo meridiano pasa frente a nuestra estrella cada 24 horas, llamado día solar. Los aproximadamente 3 minutos y 56 segundos de diferencia se deben a que en ese plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su órbita y debe girar algo más que un día sideral para completar un día solar. ¿Qué es el movimiento de traslación? El movimiento de traslación es aquel movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita elíptica alrededor del Sol en 365 días y algo menos de 6 horas.
Para un observador situado en el espacio sobre el polo norte terrestre, este movimiento también es levogiro, contrario al de las manecillas del reloj. Y lógicamente, visto desde el polo sur terrestre, este movimiento es dextrogiro, como el de las manecillas del reloj. Como el calendario registra 365 días enteros, el comienzo de cada año se va adelantando, lo que se compensa aproximadamente haciendo que uno de cada más de 4 años, al que denominamos año bisiesto, tenga 366 días para compensar este movimiento. Las causas del movimiento de traslación es la acción de la gravedad y origina una serie de cambios que, al igual que el día, permiten la medición del tiempo. Tomando como referencia el Sol, resulta lo que se denomina un año tropical, lapso necesario para que se repitan las estaciones del año. Este giro dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. El movimiento que describe es una trayectoria elíptica de 930 millones de kilómetros a una distancia media del Sol prácticamente de 150 millones de kilómetros. O sea, una unidad astro o una unidad astronómica, que equivale a 149.597.871 kilómetros. O sea que es de 8,3 minutos luz aproximadamente. De esto se deduce que la Tierra se desplaza por su órbita a una velocidad media de 106.200 kilómetros por hora, que quiere decir que gira la Tierra aproximadamente 29,5 kilómetros por segundo. Imagínate entonces a qué velocidad nos estamos desplazando. La trayectoria u órbita terrestre es elíptica. El Sol ocupa uno de los focos de la elipse y debido a la excentricidad de la órbita, la distancia entre el Sol y la Tierra varía a lo largo del año. En los primeros días de enero se alcanza la máxima proximidad al Sol, produciéndose lo que llamamos el perihelio, cuando la distancia es de 147,5 millones de kilómetros. Es la distancia más cercana al Sol, mientras que en los primeros días de julio se alcanza la máxima lejanía, denominado afelio, cuando la distancia es de 152,6 millones de kilómetros. El eje terrestre forma un ángulo de 23,5 grados respecto a la normal de la eclíptica, fenómeno denominado oblicuidad de la eclíptica. Esta inclinación, combinada con la traslación, produce sendos largos periodos de varios meses de luz y oscuridad continuada en los polos geográficos, además de ser la causa de las estaciones del año, derivada de los cambios en el ángulo de incidencia de la radiación solar y en la duración de las horas de luz que esa oblicuidad produce. Ahora vamos a aprender del movimiento de precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios, o sea, el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, se debe al movimiento de precesión de la Tierra causado por el momento de fuerza ejercido por el sistema Tierra-Sol
en función de la inclinación del eje de rotación terrestre con respecto al plano de la órbita terrestre, que es alrededor de 23 grados 43 minutos actualmente. Este movimiento se efectúa por completo cada 25.776 años, por lo que aproximadamente cada 130 siglos se invertirán las estaciones. Pero la diferencia entre el año siderio y el año trópico es incorporada y corregida por el calendario gregoriano. Y un observador en el espacio situado sobre el Polo Norte lo vería como un giro levogiro en el sentido contrario de las agujas del reloj. La inclinación del eje terrestre varía, como dijimos, de 23 a 27 grados, ya que va a depender, entre otras causas, de los movimientos telúricos o los terremotos. En febrero del 2010 se registró una variación del eje terrestre de 8 centímetros aproximadamente por causa del terremoto de 8,8 en la escala de Richter que afectó a Chile, en tanto que el maremoto y consecuente tsunami que azotó al sudeste asiático en el año 2004 desplazó 17,8 centímetros el eje terrestre. Ahora veamos qué es el movimiento de nutación. La precesión es aún más compleja si consideramos este movimiento. La nutación. Esto sucede con cualquier cuerpo simétrico o esferoide girando sobre su eje. Por ejemplo, un trompo o peonza es un buen ejemplo de este movimiento, pues cuando cae comienza la precesión. Como consecuencia del movimiento de caída, la púa del trompo se apoya en el suelo con más fuerza, de modo que aumenta la fuerza de reacción vertical que finalmente llegará a ser mayor que el peso. Cuando esto sucede, el centro de masa del trompo comienza a acelerar hacia arriba. El proceso se repite y el movimiento se compone de una precesión acompañada de una oscilación del eje de rotación hacia abajo y hacia arriba, que recibe el nombre de nutación. Para el caso de la Tierra, la nutación es la oscilación periódica del polo de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste, debido a las fuerzas externas de atracción gravitatoria entre la Luna y el Sol con la Tierra. Esta oscilación es similar al movimiento, como ya les dije, de la peonza u trompo cuando pierde fuerza y está a punto de caerse. La Tierra se desplaza unos 9 segundos de arco cada 18,6 años, lo que supone que en una vuelta completa de precesión, la Tierra habrá realizado 1.385 bucles. Para hacernos una idea de este movimiento, imaginemos que mientras el eje de rotación describe el movimiento cónico de precesión, recorre a su vez una pequeña elipse o bucle en un periodo de 18,6 años. En una vuelta completa de precesión, hablamos de 25.776 años. La Tierra realizaría más de 1.300 bucles de nutación. Este movimiento de nutación de la Tierra fue descubierto por el astrónomo británico James Bradley. Ahora pasemos a hablar sobre el bamboleo de Chandler.
Este bamboleo se trata de una pequeña oscilación del eje de rotación de la Tierra que añade 0,7 segundos de arco en un periodo de 433 días, y fue descubierto por el astrónomo estadounidense Seth Carlos Chandler en 1891, y actualmente no se conocen las causas que lo producen, aunque se han propuesto varias teorías: fluctuaciones climáticas causantes de cambios en la distribución de la masa atmosférica, posibles movimientos geofísicos bajo la corteza terrestre, variaciones de concentración salinas en el mar, entre otras causas. La suma del bamboleo de Chandler y otros efectos menores se denomina movimiento polar. Ahora incluyamos el movimiento de precesión del perihelio. En el movimiento de traslación, la Tierra describe una elipse en torno al Sol que ocupa uno de los focos de dicha elipse, pero el otro foco no es estático. También gira lentamente en un pequeño ángulo de 3,84 arcos segundos por siglo alrededor del Sol, en el mismo sentido de la órbita, y este giro del foco libre de la elipse se conoce como precesión absidial o precesión o avance del perihelio, que en el momento de menor distancia de la Tierra al Sol, lógicamente el afelio, o momento de mayor distancia de la Tierra al Sol, también sufre este avance, que aun siendo angularmente igual, tangencialmente es mayor todavía. Este movimiento tiene un periodo de 34.285.714 años. En resumen, te diré que nunca hemos estado quietos en el mismo sitio. Nos trasladamos alrededor del Sol a través de la Vía Láctea, y todo este movimiento lo hacemos en todo el universo a través del giro con las otras galaxias. Y así todavía creemos que estamos sentados, acostados, parados en algún lugar del planeta y estamos quietos. Siempre hemos estado en movimiento sin darnos cuenta de ello. Depende de ti verlo desde una perspectiva individual, filosófica o científica, y saca tus propias conclusiones. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? Deja tus comentarios a continuación, y si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte para llegar a más usuarios y activar la campanita para los próximos podcasts de Se me quema el coco. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda, siempre leer mucho sobre un tema. No te quedes solo con lo que oyes, porque así lograrás realmente aprender. Y no todo lo que crees ver es lo que realmente estás viendo. No todo lo que oyes es lo que realmente se dijo y entiendes. Y no todo lo que piensas es correcto. Siempre lo haces desde tu propia experiencia y agregas y quitas lo que no entiendes para darle idea al contexto. Y como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. La presentación del episodio es de Nair Ravelo. Locución, producción y edición, Rafael del Río. Recuerda compartir este podcast con tus amistades para disfrutar de un nuevo episodio de Se me quema el coco. Chao, se les quiero mucho. Cuídense.